Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo, son las 8:10 de la mañana del 2 de marzo, empezamos el tercer mes del año del 2026. Esta mañana vamos a hablar de lo que indiscutiblemente se convierte en noticia para comentar y analizar el bombardeo de Israel y Estados Unidos a Irán desde el pasado sábado. Y que al día de hoy hay 153 personas muertas en Irán, entre ellas sobre 50 niños y niñas, cuando bombardearon el sábado una escuela al sur de Irán. 3 soldados estadounidenses muertos después del contraataque de Irán. Vamos a hablar un poco sobre eso, lo que en medio de ese asunto el pasado sábado ha dicho Susan Sarandon cuando la premiaron con un Goya en España, y lo que ha pasado en Puerto Rico con la censura previa. Nada es casualidad. Lo que no le publicaron al doctor Fernando Cavadillas en un periódico de circulación tradicional, y todo se conecta. ¿Cuáles son las verdaderas fuentes de dominio que se establecen hoy desde Estados Unidos y que no deja fuera a Puerto Rico? Lo que está pasando con Ciary Pérez Peña, que básicamente estamos en el mismo punto, de toda la información que ha surgido, que insisten los colegas que han investigado el asunto desde el día 1 en traer más información coherente, y el gobierno de Jennifer González insiste en que va a esperar al Departamento de Justicia, nada pasa, y hoy están todos y todas, incluidos Ciary Pérez Peña, celebrando la ciudadanía, porque hoy es el Día de la Ciudadanía, un feriado que instituyó la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, como un día feriado. Ciudadanía estadounidense, obviamente. Y vamos a entrar en el tema de cómo la pelea entre Jennifer González y Tomás Rivera Chats le costó 3 proyectos de administración, 2 proyectos de administración realmente, porque uno se radicó tanto en el Senado como en la Cámara. Son 2 proyectos. Así que vamos a eso, pero antes voy a ustedes. Gracias por estar y por cuadrar nuestro mes, pero sobre todo por darnos la posibilidad de seguir aumentando la capacidad económica. El pasado mes de febrero lo logramos, así es que vamos a insistir en que este mes también lo hagamos. Recuerden que siempre pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat cuando estemos en vivo. Importante, ¿quiénes están por ahí? Por ahí llegó Norberto Cancel primero. Saludos, Norberto. Ariel Cartagena, está Iber Grajales desde Bayamón, Ilka Hernández, Berenique, Vivian López Pérez, Tito Crespo y FIFA,
Luz Díaz desde Winter Garden, Carolyn Miranda, Iris Minerva Elías desde Michigan. ¡Ay, qué frío! Irving Maldonado, gracias Irving por estar por ahí. Hilda Rodríguez, Carmen Dávila, Madeline Rivera, Maribel Santiago, María Isabel, Sandra Infanzón, Gavinario, Mildred Lozada, Delia Martínez, está Olga Inés siempre, Heidi Ramírez desde Michigan. Heidi, ¿tienes otra persona desde Michigan o es familia tuya? Yo siempre perdía. Edgar García, Ed Méndez, Irmita Vivaldi. Ave María, Irmita está ahí que dormida. Levántate que esto empieza. Saludos. Rita Guzmán, Ana Rosado, Rivera desde Calley, Ilka Hernández. Está por ahí también Javier Jiménez, W. Teresa, Nicolás Ortiz, María Judith Colón, Marcia Santiago, Bodrogo, Tito Moud, Víctor Lozano, Gillo, Milagro Fontán. Gracias, Milagro, nos llegó tu aportación. Luis Matías Meléndez, Tati Pérez, Chacadaus, Vivian López, Carmen Doris Pagán. Saludos, amigas. ¿Ya te hicieron el hígado? Me vi que estaban ahí pidiendo un hígado encebollado, tan bueno que es. Aixes Camilo, Mayagüez también está por ahí, JG, Ilka Hernández, W. Teresa, gracias por tu aportación. Luis Matos y todos los demás. Carlos Monilla, pero no es aquel Gayuya. Miguel Rivera. Bueno, desde Pensilvania, Miguel también está por ahí. Qué bueno que están por ahí todos y todas. Miren, el asunto de Irán no nos toma de sorpresa porque sabíamos que el presidente Donald Trump estaba buscando dentro, a nivel doméstico estadounidense, una excusa para que se dejara de hablar del asunto de los archivos Epstein. Yo creo que no se va a dejar de hablar de los archivos Epstein, de todo lo que supone esta segunda tirada, que no solamente hay contenidos que están limitados o borrados por parte del gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Justicia de Pam Bondi, sino que han salido más informaciones que con la ayuda de las víctimas se ha podido aclarar mucho de lo que dice ahí en esos documentos. Que las víctimas todavía reclaman que en esta segunda fase no necesariamente se está trayendo toda la información que ya saben que están en esos archivos, sino que también se colocó a las víctimas que no habían salido porque no están listas para manejar el asunto público de ir a denunciar a sus agresores. Y se reveló muchos de sus rostros, las fotos, las fotografías y los nombres de estas mujeres. Esa segunda fase es dura para Donald Trump y todos aquellos poderosos en el mundo entero que participaron de esa red. Pero sobre todo para Donald Trump, que sabemos que incluso hay ahí contenido que habla de la violación a una niña de 13 años, que tampoco el Departamento de Justicia ni el FBI quieren hacer nada con ese asunto. Así es que el sábado nos levantamos con la información de que Estados Unidos e Israel, Netanyahu y Donald Trump, invadieron, bueno, realmente no invadieron, bombardearon Irán. Para empezar, yo quiero establecer que independientemente de lo que usted piense del régimen que en efecto tiene Irán, lo que hemos hablado paralelamente con relación a Venezuela, que obviamente allí hay unas críticas puntuales con relación a la violación de derechos humanos, a la violación de derechos civiles, etc. Aquí lo importante es de plano establecer que Estados Unidos está invadiendo o bombardeando, en este caso, invadió Venezuela, e Israel exactamente lo mismo, por unas supuestas razones que en este momento también está siendo cuestionadas, porque acabamos de publicar una información de la agencia de noticias británica Reuters, que establece que lo que dijo el presidente Donald Trump, e incluso repitió en un mensaje ayer a la Nación, sobre que supuestamente habían tenido que atacar porque Irán iba a atacar a Estados Unidos, no es cierto. Y que estamos hablando de que ese régimen que se establece en Irán
que puede tener todas las críticas del mundo y que son legítimas, de todas las violaciones que ocurren en ese régimen, sobre todo lo que hay en esa estructura fundamentalista musulmana, fundamentalista igual que los cristianos fundamentalistas, que quieren llevar a las mujeres a lo que se ha llevado en muchos de estos países en Oriente Medio. Eso no justifica que Israel y Estados Unidos hayan ido a bombardear ese país. Por más malo que estemos mirando el entorno de esa política allí, de ese país. Así es que lo que hace Estados Unidos es juntarse con el genocida, el Estado genocida de Israel, para bombardear Irán y tratar de establecer que hay que liberar a ese país del régimen de los ayatolás. Volvemos. ¿Dónde quedó la liberación de Venezuela? ¿Dónde ha quedado en tantos momentos de la historia la invasión, la agresión de Estados Unidos a tantos países, incluidos latinoamericanos, para supuestamente liberar? Sabemos que las razones son múltiples, pero no es liberar a nadie. Además que no debe hacerlo precisamente a base de lo que son las reglamentaciones y el derecho internacional. Eso es intervenir con la soberanía de otro país. Dicho eso, las agresiones han sido desde el sábado y lo primero que dejaron, bien dicho, muerto en Irán fue precisamente el ataque a una escuela que ha dejado 153 personas muertas. Lo primero, en este momento hay, dice incluso el Washington Post, que hay 9 barcos iraníes destruidos. Esta es la vanagloria del presidente estadounidense, incluso que se vanaglorió de matar, de asesinar a uno de los ayatolás. Volvemos. Estamos viendo cómo Estados Unidos se reproduce desde su política exterior, como si hablar de la destrucción de los barcos iraníes, pero sobre todo de la muerte del ayatolá, sea parte de lo que tiene que hacer un país en este momento, como si estuviera jugando, en efecto, a través de un juego digital, de un videojuego. Eso es lo que a mí me parece que son los mensajes terribles que está enviando Estados Unidos y sobre todo Israel. Y Estados Unidos, ambos, no voy a poner uno sobre otro, ambos están actuando de la misma manera. Y es el mensaje nefasto a nivel de la opinión pública que se está enviando hoy, que es como si eso lo justificara. Hay un buen análisis de los colegas de RT en español, precisamente sobre ese asunto, entrando en lo que significa desde el punto de vista de la comunicación todos los mensajes que aquí se están enviando. Lo que acaba de pasar, vuelvo y repito, es que ayer domingo hubo un briefing, una exposición de parte de los líderes del Pentágono, de los altos mandos del Pentágono, que fueron al Congreso a hablar tanto con republicanos como con demócratas de las diferentes comisiones de seguridad nacional allí, y les dijeron precisamente que no había ninguna evidencia de que Irán fuera a atacar a Estados Unidos o puntos estratégicos en el mundo de Estados Unidos para justificar este ataque de parte de Estados Unidos a Irán. Eso quiere decir que esta guerra está declarada sobre un fake news para seguir abonando a la lectura mediática y de comunicación de todo lo que está ocurriendo hoy desde esos ataques el pasado sábado. Y lo más importante que va a hacer el Congreso ahora. Yo he visto solamente una reacción de un demócrata en las redes sociales precisamente sobre
este asunto diciendo, nosotros no tenemos evidencia, es uno de los miembros de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado. No tenemos evidencia de nada de lo que nos han entregado. Hay evidencia de que en efecto se justificara el ataque. Eso es lo que está diciendo el presidente Trump. O sea, que está contradiciendo lo que dice la Casa Blanca. ¿Qué va a hacer el Congreso? Hoy tenemos que ver cómo eso se va a organizar, porque aquí es feriado, pero no creo que en Estados Unidos sea feriado. Además que no creo que en medio de este conflicto bélico el Congreso esté descansando hoy. Vamos a ver qué va a pasar con relación a eso. Yo quiero traer dos líneas importantes y una se las voy a compartir en video. No la he podido compartir en las redes todavía. Buenos días, Irisita Delgado y Florence Ramos, que también están por ahí. Nilda Cruz, Víctor, Magali Pastor también está por ahí. Tenemos que incluir a Gran Bretaña, Francia y Alemania. Esto va para algo mayor. Sí, definitivamente. No han dicho nada. Europa con la misma actitud pusilánime que siempre ha establecido últimamente. Bonjour, dice Héctor Navedo. Saludos, Edgar Gómez. Edgar García también está por ahí. La Tercera Guerra Mundial. Bueno, yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo Susan Sarandon en medio de recibir un Goya, que estaba súper emocionada. Susan Sarandon, abonando precisamente a lo que vamos a hablar dentro de poco, que tiene que ver con la censura. Dijo en estos días que el pasado mes de noviembre había perdido su agente en Estados Unidos, en Hollywood, porque la habían censurado al punto de perder la capacidad de tener un agente que le busque trabajo, que eso es lo que hacen los agentes del cine. Sobre todo en esa industria, en todas las industrias del mundo, pero en esa industria que ustedes saben que es súper grande, mainstream, brutal. Porque asumió una postura asertiva con relación al genocidio de Gaza. Y Susan Sarandon utilizó su discurso en los Goya el pasado sábado precisamente para traer, sábado o viernes, para traer la mención directa, la cita directa de un historiador estadounidense sobre lo que son estos momentos y dónde deberíamos estar, cada uno de nuestros nichos y nuestras posibilidades con relación a lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que es el mejor momento para traer desde un intelectual estadounidense lo que representa cada persona o lo que debería representar cada persona en este momento de un conflicto global de la naturaleza que lo tenemos, de el momento más difícil para los gazatíes, de ese genocidio que se perpetró y se sigue perpetrando desde Israel. Y lo que debería ocurrir con las personas estadounidenses, por lo menos desde la visión que ella tiene, y que me pareció genial que lo trajera desde el pensamiento de un intelectual estadounidense. Vamos a escucharla y venimos al análisis. Thank you so much. Thank you for this honor and for inviting me to be part of this evening with so many talented and passionate storytellers in one place. I'm very honored to be part of it. I love Spain. I especially love Barcelona. I love your art. I love all the amazing museums. I love the architecture. I love the people. I love the food. And these days, when the world is so dominated by
violence and cruelty, I look out and I see your president and so many of your artists speaking with such moral clarity. That it helps me where I am in chaos and repression. It helps me feel less alone and part of a bigger community, and I thank you from the bottom of my heart for that. And I would just like to give you one thing that kind of helps me when I feel overwhelmed. And it's a quote by, I've just forgotten who's by. Oh, yeah, Howard Zinn, who is an American historian and philosopher. So these are his words that I give to you at this time. To be hopeful in bad times is not just foolishly romantic. It is based on the fact that human history is a history not only of cruelty, but also of compassion, sacrifice, courage, kindness. And what we choose to emphasize in this complex history will determine our lives. If we see only the worst, it destroys our capacity to do something. If we remember those times and places, and there are so many where people have behaved magnificently, this gives us the energy to act and at least the possibility of sending the spinning top of a world in a different direction. And if we do act in however small a way, we don't have to wait for some grand utopian future. The future is an infinite succession of presence, and to live now as we think human beings should live, in defiance of all that is bad around us, is itself a marvelous victory. Gracias. Yo creo que esa última línea que establece que el futuro es una sucesión de acciones en el presente es definitivamente lo más claro que establece ese mensaje, que es una cita de Howard Zinn. Y porque yo creo que no solamente a lo que está ocurriendo en este momento a nivel global, como esa agresión que inició primero Israel contra el pueblo de Gaza, que a mí me parece que debe ser un asunto global, debe ser una preocupación del mundo, lo que se inició y que sabemos por dónde va. Sobre todo lo que insiste esa potencia del mundo y lo que ha sido la repetición de los últimos años de esa política exterior de Estados Unidos contra todo aquello que le sea no solamente importante para su expansión y dominio. Sabemos que contradictorio, porque es un imperio que ha venido a menos por las mismas acciones de ese imperio, pero también por lo importante que significa para nosotros que sigamos mirando el mundo para atender el espacio del archipiélago, porque no es aquí solamente mirándonos el ombligo que vamos a resolver los asuntos que nos tocan. Y me parece que Susan Sarandon en esa cita trae lo más importante, que es desde dónde estamos nosotros mirando y observando lo que está ocurriendo en el mundo y estamos actuando. Las acciones, siempre digo, no tienen que ser las que todo el mundo quisiera que se hicieran, las que hay ciertos
personajes de la vida política y pública que quisieran que se estableciera desde todos los frentes. Pero hay que asumir posiciones sobre lo que está ocurriendo. Y ese presente y esas acciones del presente van a definir el futuro de cada uno de nosotros y el futuro de las nuevas generaciones. Y yo creo que eso debería estar clarísimo. En Puerto Rico sabemos que miramos eso todos los días cuando atendemos a un país que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, e incluido el Poder Judicial, no asumen posiciones concretas a favor del país. Precisamente en contra. ¿Cuál debe ser la posición entonces del alegado soberano, que es el pueblo? ¿Cuál debe ser la postura, primero, de conocimiento? No lo sabemos todo, tenemos que acceder al conocimiento, buscar la información que en este momento se replica de una manera brutal con mucho fake news. Hay que saber dónde buscar y enterarse y educarse. Y después tomar decisiones de lo que se va a hacer. En el caso de una mujer como esta, que ha sido una actriz que ha estado en el mainstream toda la vida, que haya tenido que tomar la decisión de irse a Europa, porque allí hay agentes que sí están dispuestos a darle trabajo, que quiere trabajar, una mujer productiva, que asume una postura clara con relación al genocidio de Gaza. Me parece que no hay mejor ejemplo para que lo discutamos de lo que es capaz hacer una persona que tiene dignidad, una persona que no va a dejar que sus principios se coloquen en precario por tener otra película mainstream en Hollywood. Y ese es el premio internacional de la Academia de Cine Española en este momento. Y a eso tengo que traer lo que esta mañana vi que comentó la amiga, súper amiga, no solamente mía a nivel personal, una mentora a nivel académico, Silvia Álvarez Curvelo, también una gran amiga de Bonita Radio. La profesora trae esta línea que me parece bien oportuna, de dónde realmente se colocan las comunicaciones en este momento, como, según ella, el nodo estratégico y operativo del diseño hegemónico. Realmente, ¿desde dónde están operando las fuentes de hegemonía y los recursos de poder para quedarse manteniendo ese poder hegemónico? El control de las empresas, sistemas de comunicación. Ella específicamente habla de uno de ellos que tiene que ver con todo el desarrollo de las implicaciones en los sistemas de vigilancia y control militar y civil. Como esa manera de querer controlar y mantenerse en el poder hegemónico, la administración de Donald Trump. Lo hemos visto y ella lo comenta a base de este comentario que hace Melanie de Arrigo, que es todo lo que controla en términos de las cadenas mediáticas estadounidenses como CNN, Fox News, CBS, el Wall Street Journal más recientemente y el New York Post, también guapo. Precisamente porque el control con las redes sociales es lo que se quiere mantener para tener vigilancia y control sobre el público, sobre aquellos que consumen ese tipo de mainstream media. Cuando yo vi este comentario que precisamente apunta a lo que nosotros hacemos todos los días, que tiene que ver con cómo desarrollamos un proyecto de comunicación que impacte a nuestras audiencias, que le den capacidad de estar informados, que tenga un tono como el que nosotros siempre hemos querido establecer acá, crítico, de cuestionamiento, de denuncia incluso,
de dónde están los poderes en Puerto Rico haciendo qué para que se mantenga este nivel de pasividad que pretenden que se mantenga para seguir ganando elecciones, etcétera, etcétera. Me pareció importante traerlo en el contexto de lo que también fue una noticia del pasado fin de semana, cuando Fernando Cabanillas, el hematólogo oncólogo, nos sorprende con la noticia, porque en efecto es noticia, que él, que es un columnista semanal, o por lo menos de más de una vez al mes, en el periódico El Nuevo Día, le censuraron esta columna. Una columna que va a hacer un análisis de lo que ocurrió con la reválida, que uno de los que la estaba tomando el pasado mes de diciembre era el esposo de la gobernadora, José Jovín Vargas, que se graduó de una escuela de medicina en República Dominicana, y él narra lo que realmente él sabe, que me imagino que lo tiene por información de cómo José Jovín Vargas cogió la reválida en español, no la reválida en inglés, y la información que tiene precisamente de cómo se administró esa reválida, que terminó siendo una administración irregular porque el secretario del Departamento de Salud cogió los resultados y lo puso en una bóveda del departamento y no en una bóveda de la Junta de Disciplina de Medicina en Puerto Rico. Yo honestamente no entendí cuando leí la historia por qué la censura. Si lo voy a analizar exclusivamente desde el punto de vista de que esa columna lo que establece es precisamente la opinión del doctor sobre repetir el examen debido al error de la hoja de respuesta, que fue un intento lógico según él. Si yo lo analizo fríamente, pensaría que no hubiera tenido ningún problema de censura, a base de lo que dice. Ahora, me parece que aquí lo que opera es la censura cutre, la censura burda de un elemento que le es molestoso a la gobernadora de Puerto Rico. Y es que hablen de posiblemente las incapacidades que tiene su esposo intelectuales para ser un médico licenciado en Puerto Rico. Y también lo que supone lo que puede haber sido un elemento de corrupción irregular del secretario del Departamento de Salud, cuando, sin encomendarse a nadie, viola los protocolos de seguridad de ese examen y se lleva los resultados para el Departamento de Salud, que ahí es donde está viciado el proceso, porque no se supone que lo hiciera. Para eso hay una bóveda en la Junta de Licenciamiento. Y eso, lo primero, le es bien molestoso a la gobernadora, que puedan decir que Jovín tiene un problema, que no sabe inglés primero, que es estadista y no sabe inglés, porque no puede tomar un examen en inglés de la materia que estudió en la República Dominicana. Aquí hay muchísimos médicos que estudiaron en la República Dominicana. Es una universidad fuente de muchos médicos en Puerto Rico, de educación. Eso chiquito, que a mí me parece chiquito, es lo más que me preocupa de la censura que pudo haber tenido El Nuevo Día con relación a este asunto, porque es que viene a hablar de complacer a la que actúa en el poder como una niña pequeña, a la gobernadora que le importan más los selfies de quien tiene al lado
que gobernar para el país y decirle la verdad al país sobre lo que está pasando con Ciary Pérez Peña. Que las verdades están por todos lados. No hay un solo medio, sea colega periodista o sea un presentador de noticias y analista. No he escuchado, honestamente, a los presuntos implicados que actúan en dupleta. No los he escuchado, pero los que respeto, que hacen un análisis, aun cuando no son periodistas, de lo que está ocurriendo con esta historia. Lo que han hecho los colegas periodistas que han traído información es traer información que sigue minando la credibilidad de Ciary Pérez Peña. Y para la gobernadora es más importante que no puedan decir que su esposo no sabe inglés o que está comprometido intelectualmente y no puede ser médico licenciado. Por lo menos bajo los parámetros y criterios que ha impuesto aquí, también lo sabemos, todos los boards y los exámenes de Estados Unidos, porque eso es lo que se impone para ser médico en Puerto Rico, que es una colonia de Estados Unidos. Y esa es la preocupación más grande que puede haber cuando un medio de comunicación decide no publicar una columna, que es una columna de opinión, no es la opinión del Nuevo Día, y lo sabemos. Ese es un calce que siempre establecen en las columnas de opinión. Yo creo que es más problemático no publicarla que haberla publicado. ¿Y qué hizo Fernando Cabanillas? La colocó en sus redes sociales, por eso nosotros la movimos hoy. Porque yo creo que es una columna meritoria, es una persona con capacidad en el tema que está exponiendo y hace unos cuestionamientos, me parecen súper legítimos. Nosotros la publicamos. Quien la quiera leer, ahí está, en todas las herramientas y plataformas de Bonita Radio, sobre todo en Facebook y en Twitter y en Instagram, para que la puedan consumir, y está a nivel de una foto, porque así también él la publicó y me parece que la pueden consumir más fácilmente. Incluso la pueden bajar como foto y la consumen. Bueno, déjenme ir a los comentarios de ustedes sobre ese asunto. Le quieren regalar el título al doctor, el primer mantenido, a como de lugar, y no quieren que se sepa, dice Edgar. El tantrum de Jago, a eso suena. Es sumamente extraño que escondieran los resultados de dice Ilka, cuando los demás que estuvieron lo están recibiendo ya. Eso es otra cosa. Digo, yo no sé si lo han escondido, recordemos. Los resultados se supone que le lleguen a los candidatos. Yo me imagino que él lo recibió, lo que pasa es que no quieren decir si la pasó o no. Eso definitivamente está ahí planteado también. El doctor Cabanillas, a quien le he escuchado en radio, debería dejar de escribir el periódico si tiene dignidad. No sé, Edgar. A mí me parece que después de esto no le van a decir que publique otra columna más. No creo. Prohibido olvidar. ¿Le quieren regalar? No, eso no es. Si yo fuera uno de los aspirantes a doctor, pediría se cancelara esos resultados, dice Vivian. Rita, exacto. Yo no tengo un sobrino que ya tiene sus resultados. Es que yo creo que los recibió, lo que pasa es que no lo quieren decir. Y ahora digo yo, vamos a hablar en plata. No lo tiene que decir. Lo que pasa es que tendría que decirlo en el caso particular del momento de esa reválida en que tuvo esa irregularidad. Ese es el problema que tiene. Y que él es una figura pública, que no lo puse ahí yo como figura pública, lo puso la gobernadora y se puso él. No olvidemos que esta es la pareja que desde que son novios están diciendo que son novios para que la gente vote por él porque ella es una mujer straight. Y después se preñó y tiene 2 hijos. O sea, no. Ese es el análisis. Se pusieron ellos. Puso a los niños de figuras públicas y siempre ha puesto a Jovín de figura pública. Ese es el resultado de usted ponerse ante la opinión pública. Miren, aquí hubo un esposo de una gobernadora, de la primera gobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón, que usted no lo veía por ahí haciendo intervenciones en medios tradicionales, que en aquel momento no necesariamente estaban tan álgidos los medios alternativos o
redes sociales. Nunca. Pues Jovín se puso ahí, ahora que se atenga. Creo que el primer mantenido no la pasó, dice Edgar. Los domingos lo primero que leo en ese periódico es esa columna. Cuando no la vi se lo comenté a mi esposo, dice Ivette. Yo creo, Ivette, que esta es la última, ¿sabes? Delia, si lo hubiera pasado lo dirían rapidito. Hago una apuesta. ¿La pasó? Dice Sandra Infantón. Vamos a apostar. Yo digo que no la pasó. ¿Sería que ya la pasó y están preparando una fiesta a nivel para tirar las puertas por la ventana? Ay, Dios mío, ustedes son terribles. Ok, vamos a Ciari Pérez Peña. Acabo de adelantar algo de lo que iba a comentar con ustedes. Yo creo que el asunto de Ciari Pérez Peña, todos los días nos levantamos con una intervención distinta. Ya dije, de algunos colegas periodistas, de la colega Bárbara Figueroa, que es la primera que atiende esta noticia. En Los Datos son los datos. Y obviamente Jay hace intervenciones con ella y traen información, incluso documentos. Yo creo que a Ciari Pérez Peña nadie la salva de que se pueda establecer que lo que hizo y la intervención es una intervención irregular que debe ser investigada más allá del Departamento de Justicia, que es lo que sería, porque ella es hoy una funcionaria del Poder Ejecutivo, secretaria del Departamento de la Vivienda, y que sobre todo lo que pudo haber pasado en el 2023 cuando ella no era una funcionaria del Ejecutivo. Ojo, que Ciari Pérez Peña en aquel momento era directora regional del Departamento de la Vivienda en Caguas. Gobernadora, cuando usted dice que lo hizo en su carácter personal, tiene un problema. Porque lo que haga Yuyo Pérez hoy, que trabaja en el Departamento de la Vivienda, incide en sus labores de todos los días. No puede dejar de hacerlo para la secretaria de la Vivienda. Eso, entonces, nos pone otra capa más problemática. Recordemos que ella era funcionaria pública. En el 2023, no creo que estaba en Caguas en vivienda, en donde peor estaba. Era dirigiendo una región en Puerto Rico para la oficina de la comisionada residente, que era lo que era Jennifer González en aquel momento. Así es que volvemos. Tenía un negocio privado y era funcionaria pública. ¿Qué va a pasar? Vuelvo y digo, no lo sabemos. La secretaria del Departamento de Justicia tiene el caso y dice que en 2 semanas baja. Quizás la segunda semana de marzo. Empezó marzo ayer. Esta es la primera. Esperemos que la semana que viene, que será viernes, preparémonos, será lo más tarde posible, un viernes a las 7 de la noche o a las 6 de la tarde, porque así son, para tratar de que no sea noticia. No creo que Ciari Pérez Peña deje de ser noticia. Si no le piden la renuncia, si no resuelven a nivel de investigación, no creo que deje de ser noticia hasta el último día que esté en el Departamento de la Vivienda. Vamos a lo que pasó el viernes, que tengo que decir que me llamó la atención exclusivamente por la manera en que se trató de proteger Tomás Rivera Schatz cuando le tumbó 2 proyectos a la gobernadora. Proyectos de administración. Por un lado, el proyecto emblemático de esta administración para proteger a los suegros de la gobernadora de lo que a todas luces es una investigación que todavía no termina en el Departamento de Recursos Naturales desde el 2023, que los colocan ampliando la huella ilegalmente de una caseta que tienen allí. Tienen 2, pero hay una que fue la que es producto de esta investigación del Departamento de Recursos Naturales, cuando entre ellos José Luis Lebrón y Eliezer Molina cogieron a un trabajador manejando la ampliación de una terraza en una caseta propiedad de los suegros de la gobernadora. Yo quiero, para empezar, establecer que
la discusión del caso de la Parguera era problemática para Jennifer González precisamente porque en medio de todo lo que está ocurriendo con los bienes de dominio público, ese fue su primer proyecto de administración. Que cuando Jennifer González trajo ese proyecto, lo trajo después de traer, en el momento en que nombra a el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Quiles, una orden ejecutiva para tratar de desde ahí tirarle la toalla a lo que son las casetas de sus suegros, que son 2, y en un momento manejar desde esa orden ejecutiva todo a nivel retroactivo. Ese fue el primer error garrafal de Jennifer González, no solamente ante la opinión pública, sino también el error legal, que era pretender que esa orden ejecutiva fuera retroactiva, cuando era imposible manejarla retroactivamente. Que además de eso, también nos parece importante destacar que Jennifer González nunca ha podido desmentir la posibilidad de que todo lo que está haciendo alrededor de la Parguera es para proteger a los suegros. Y eso es importante en este momento porque entonces lo que hace Tomás Rivera Schatz, que en ocasiones había hablado bien, había dejado ver que, bueno, que vamos a ver, que vamos a estudiar el punto y que si no son legales, y pidió inventario, etcétera, etcétera, como dando la impresión de que lo que iba a ocurrir era que allí también en el Senado se le podía tirar la toalla a lo que enviara la gobernadora, como en efecto envió, que fue un proyecto de administración para darle estatus legal a las casetas con una alegada vuelta que le daban al asunto de la reserva de la Parguera, que era para colocar allí una zonificación especial turística. Hay que decirlo, en el 2016 lo intentó Tony Fajal Zamora y Alejandro García Padilla y no tuvieron éxito. Lo que la gobernadora radicó es precisamente aquel proyecto de el entonces presidente del Senado, Antonio Fajal Zamora. ¿Qué pasó el viernes? Que Tomás Rivera Schatz emitió 2 informes negativos. Uno, al informe negativo, al proyecto 269 de la Cámara de Representantes que atendía el asunto. Recordemos que este fue el que radicó la administración de Jennifer González en la Cámara. Informe negativo. Le dio exactamente el mismo trato al proyecto 272, que es el proyecto que enviaron al Senado. El que le envió la Cámara, que yo creo que es importante establecer, Carlos Johnny Méndez no tuvo problema y le dijo al 269 aprobado, como tiene que ir al Senado. Pues Tomás Rivera Schatz le dijo, fíjate, ¿no? Vamos a ir ahora a los términos de lo que dijo para cada uno. Importante destacar, Carlos Johnny Méndez se plega a lo que la gobernadora dice. Tomás Rivera Schatz, que tiene una mentalidad de enfrentamiento directo con la gobernadora, movió la discreción de sus colegas senadores. Yo digo mover la discreción, pero realmente yo creo que es la instrucción precisa. Y dijo que no. Y le emitió un informe negativo a la gobernadora sobre el proyecto. Primero, que a mí me parece importante establecer
que todos los que fueron del orden ejecutivo, con excepción quizás de la policía la policía de Puerto Rico, perdón, es en el caso del segundo proyecto que vamos a discutir. Todos los del Ejecutivo, Junta de Planificación, Departamento de Recursos Naturales, Departamento de Justicia, esto es importante, Departamento de Justicia, dijeron, se puede aprobar. No tiene ningún problema legal. La compañía de turismo. ¿Ustedes saben quién fue por la compañía de turismo? Raúl Márquez Hernández. Sí, el esposo de la abogada que va, asesora principal de la gobernadora, que va con una perra a trabajar, que tiene cientos de contratos con el pueblo, la chequera del pueblo. Facturada a la chequera del pueblo. Todos dijeron no hay ningún problema. ¿Qué hizo Tomás Rivera Schatz? Y quizás aquí es bien importante traer el asunto de los sustantivos, lo que discutieron en ese informe, 52 páginas, entre los sustantivos. Primero, que casi le dice chapucero al Ejecutivo, a los abogados de la gobernadora que se atrevieron a enviar ese proyecto y que dice que no tiene ningún problema legal. Dice en el informe, quedó claramente establecido que el denominado limbo o incertidumbre jurídica no responde a una ausencia de normativa, sino al incumplimiento prolongado de acuerdos y disposiciones legales existentes. En particular, el memorando de entendimiento suscrito en el 78 entre el gobierno de Puerto Rico y el Cuerpo de Ingenieros, que reconoció la ilegalidad de las estructuras establecidas y estableció un plazo de 12 años para su remoción. 1978, ya en el 91 tenían que haber estado demolidas. La falta de ejecución de ese acuerdo por parte de las agencias concernidas no tuvo el efecto de transformar en legales unas ocupaciones que, conforme al ordenamiento vigente, continuaron siendo contrarias a derecho. Ese es el argumento que han esgrimido todas las personas que han ido no solamente a cabildear en contra de este proyecto a la legislatura, aquellos que públicamente le han establecido al secretario del Departamento de Recursos Naturales, al autor en el 98 del reglamento, en el 96 del reglamento 468. El reglamento precisamente que habla del deslinde de la zona marítimo terrestre y de los bienes de dominio público. Al licenciado Patricio, y ya mismo digo el apellido. Todas las veces que han habido intervenciones públicas de exsecretarios del Departamento de Recursos Naturales, de planificadores, como en el caso del urbanista, todas las veces han esgrimido el mismo asunto. Es que la inacción del gobierno de Puerto Rico, llámese Partido Popular o Partido Nuevo Progresista, no legaliza las casetas, son ilegales. Y lo que dijo un empleado de carrera de la gerencia intermedia del Departamento de Recursos Naturales fue exactamente eso. La propia abogada, ayudante del secretario de Recursos Naturales, lo dijo en la vista pública. Pero aún así, el secretario insiste. ¿Cuál es la conclusión que establece el informe negativo? Precisamente que no hay nada en este recuento, en el análisis,
que limite la capacidad del legislativo de entender que el proyecto de la Cámara no satisface los recursos mínimos de rigor jurídico, técnico y administrativo que exige la gestión responsable de los bienes de dominio público. El modelo propuesto, fundamentado en la delimitación de huellas certificadas por los propios ocupantes, sin un inventario estatal previo ni mecanismos efectivos de verificación y fiscalización y cumplimiento, crea un riesgo sustancial de legalizar, consolidar y perpetuar ocupaciones y expansiones ilegales en una de las reservas naturales más sensibles de la isla. Muerto el pollo, muerto. Ahora, alguien me preguntaba ayer, ¿y qué tú crees de lo que hizo Tomás Rivera Schatz? Yo creo que eso era lo que tenía que hacer la legislatura. Lo que pasa es que si Tomás Rivera Schatz estuviera muy de acuerdo con todo lo que está haciendo el ejecutivo de Jennifer González, porque lo complace a él, le hubiera aprobado ese proyecto. El problema es que ahí hay un enfrentamiento y lo hemos visto en tantos otros temas. Si no hay enfrentamiento, yo concurro contigo. Si hay enfrentamiento, te lo voy a declarar en contra. Ese es el problema que yo tengo. Que en derecho, yo creo que están claros. Yo creo que eso era lo que tenían que hacer. Y dije 468, es el 4860, el reglamento. Ese es el problema que tienen estas decisiones. Que siempre tenemos que establecer, si Tomás Rivera Schatz, la gobernadora, hubiera hecho todo lo que él quiere, le hubiera aprobado ese proyecto, aunque estuviera mal, porque es que ahí están las veces que ha coincidido con la gobernadora en todo lo que tiene que ver con los fundamentalistas religiosos. Para eso no hay vistas públicas, para eso no hay discusión. Lo resuelven como ellos lo quieren resolver, porque eso está de acuerdo con lo que el Ejecutivo plantea. En este asunto, ahí está. Pero el último, hay otro. El proyecto que tiene que ver con los famosos Ford Track. Ese sí que yo no la vi venir. Y les voy a decir por qué. Porque ese proyecto es un proyecto que atiende a una de los grupos, digamos, demográficos que le interesan a Tomás Rivera Schatz. O que por lo menos en el pasado, en el 2017, le interesaron a Tomás Rivera Schatz. Y tiene que ver con cómo la gobernadora, desde el primer día que habló de los Ford Track, los trajo en el contexto precisamente de lo que dice o lo que dijo en campaña para complacer a los amigos que guían Ford Track negligentemente en Puerto Rico y que están alineados con el Rey Charlie. Esa imagen que ustedes tienen ahí fue el día que la gobernadora firmó una orden ejecutiva para empezar a legalizar la presentación de estos vehículos todoterrenos en las carreteras de Puerto Rico. Ahí estaba el Rey Charlie. Ahí no estaba el comisionado de la policía. Pero ahí estaba la coronel Crispín, su segunda en mando, la comisionada de la subcomisionada de la policía. Estaba el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Estaba el presidente, director ejecutivo de la Comisión de Seguridad en el Tránsito, José Memo González. José Jovín Vargas y el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja. Y radicaron y enviaron más tarde el proyecto 916, que lo que iba a hacer precisamente era legalizar un proyecto desde una legalización desde, obviamente, un proyecto de ley. Lo que suponían los vehículos todoterrenos en las carreteras de Puerto Rico. Todo el mundo de acuerdo, pero
el que fue de la policía de Puerto Rico a las vistas públicas dijo, bueno, se puede regular, pero hay que hacerlo limitado. No pueden correr por las autopistas, no pueden correr por las carreteras estatales. Tienen que hacerse en paseos vecinales, en carreteras vecinales. Así que ahí hubo una diferencia, porque todos los demás es free for all, que estén en todos lados. Solamente la policía de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque los policías saben que esto es un problema de seguridad en las carreteras. Y el que fue allí lo dijo con todas las letras. Es el único, según el informe, que dijo tiene que ser limitado. ¿Y qué determinó la Comisión de Transportación del Senado? Que no. No. Y les voy a decir cuál es el wording, el lenguaje que utilizaron, porque creo que es importante que lo tengan claro para ir a lo que nos parece importante de este tumbe de los dos proyectos. La policía recomendó limitar su uso a caminos vecinales y carreteras secundarias o terciarias, mientras que la Asociación de Compañías de Seguros advirtió que permitirlos en la vía pública podría aumentar la frecuencia y severidad de accidentes. Lo tenemos claro, ¿verdad? La divergencia entre lo que el proyecto del Senado 916 dice representar y lo que efectivamente dispone genera una incongruencia que esta comisión no puede avalar. La medida, tal como fue radicada, no recoge fielmente las recomendaciones del proceso multisectorial que le dio origen y por consiguiente no satisface los estándares de seguridad vial, protección ambiental y fiscalización efectiva que este alto cuerpo y la ciudadanía merecen. Fíjense cómo hablan de protección ambiental y por otro lado destruyen todos los recursos naturales alrededor de la costa. Pero sobre todo, tanto en esa línea como en la línea del proyecto 269-272 que tiene que ver con la Parguera, le dicen chapucero al Ejecutivo. Tú no sabes hacer proyectos. Abogada principal, allí está, la que se gana $180,000 en un año, la licenciada Echandía Fuster. Le están hablando, esos son los proyectos que salen de Fortaleza. Y yo creo que tanto en este como en el de la Parguera dicen que técnicamente no satisfacen. Claro, yo creo que el de la Parguera es más difícil de arreglar, mucho más difícil porque es que ahí no hay manera de satisfacer ese proyecto para que pase. Ahora, la gobernadora dijo ya en el caso de los Ford Track que ella va a enviar otro proyecto. Lo dijo ayer. O sea, ella no va a dar su brazo a torcer. La gobernadora, recordemos que se va en estos días para la cumbre de la estadidad. Que no hay break, pero va a ir. Déjenme ponerle aquí, o sea, decirle lo que la gobernadora dijo. Exactamente, dice que va a ir con otro proyecto y aseguró que tuvieron múltiples reuniones con el comité multisectorial, lo que le dice el Senado que es incongruente con lo que presentaron y que supuestamente nunca hicieron recomendación de enmienda ninguna. Si hay recomendaciones concretas que se pongan, pero mientras tanto la gente anda sin tablillas y sin seguros en motoras, en vehículos todoterrenos y ocasionando muchísimos problemas. Esta es la gobernadora de Puerto Rico. Ese proyecto de ley le da orden a que eso ocurra, así que yo lo volveré a radicar. O sea, ¿lo va a radicar de la misma manera o lo va a arreglar según lo que dice el legislativo, gobernadora? Porque ellos le dicen que no cumple según cómo está, que hay incongruencia. Es decir, que aquí lo que hay es que la gobernadora sabe que esto es por el problema que tiene de liderato con Tomás Rivera Schatz y que no es un problema técnico. Diablo. Ustedes dirán, son las 9:13. Nos vamos. Gracias por estar. Recuerden, pueden abonar a nuestro proyecto, abonar. Siempre ustedes abonan.
pueden apoyar nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, siempre en ATH Móvil, a través de Periodismo 21 y de Bonitas Radio. Y si quieren enviar cheques o giros postales, lo pueden hacer a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 y lo envían a través del correo general PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias a todos los que estuvieron por ahí. Recuerden, vayan a todas nuestras redes, allá hay más contenido, compartan. Vamos a tratar de colocar el video de Susan Sarandon para que lo tengan y nunca lo olviden. Esa línea de SIM es espectacular. En estos momentos creo que es súper importante. Éxito. Nos vemos mañana a las 8 en otro Noticias con Café. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.